buenas tardes a todos. Bienvenidos a un Enciende Más, el tercero de esta temporada, tercera temporada. Y bueno, hoy queríamos introduciros en un tema más innovador dentro de lo que hemos traído, estas propuestas que hemos traído estos 2 últimos años, en concreto la ecología integral enfocada en Laudato Si, en nuestra fe joven. Para ello, pues hemos querido traer a nuestro testigo de hoy, Paulina Núñez, profesora de la Francisco de Vitoria, también asociada a la UNESCO en la Chair of Human Rights and Bioethics. Efectivamente. Y bueno, consagrada al Regnum Christi, lo cual es también muy importante. Y bueno, antes de todo, vamos a empezar como siempre con la oración apostólica de nuestro movimiento, de los claretianos. Muchísimas gracias. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre mío, Que te conozca, que te hagan conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe, que te haga alabar, por todas las criaturas. Amén. Pues sin más dilación, os dejo con Paulina y a disfrutar. Muchísimas gracias. Te pido que me avises cuando lleve 15 minutos, porque entonces faltarán solo 4 horas más, que siempre son las más ligeras. No, muchísimas gracias por esta invitación, es un gustazo estar aquí. Yo vengo originalmente vengo de México, como notaréis por mi acentazo, y vivo en Madrid felizmente desde hace 14 años. Estuve muchos años en el Colegio Mayor de la Francisco de Vitoria, así que al mundo de los colegios mayores me une un cariño enorme, y a este colegio mayor en particular, más aún. Así que es un gustazo volver aquí con vosotros. Soy bastante miope, entonces si algún momento os veo por la universidad, los que estudiáis en la Francisco de Vitoria, o me topo con vosotros en otra actividad, saludadme porque no veo 3 en un burro. Entonces, es un gusto estar aquí con vosotros. Soy profesora de responsabilidad social en el grado de Ingeniería Biomédica en la Francisco de Vitoria y hago la tesis doctoral en los fundamentos antropológicos del concepto de ecología integral. Hay una frase, una cita de la Laudato que me hizo ahí un punto de inflexión en el corazón, que es: ante la ideología, antropología. Entonces sé que el tema de la ecología, según cómo se enfoque o se manipule, que luego dejaré quizás los temas más interesantes para cuando paremos la grabación. De hecho, hay una diapositiva que se llama explícitamente off the record. Terminando la grabación, abrimos otros melones. Pero bueno, es interesante en estos primeros minutos, es la ventaja de poder hablar muy rápido, que quiero poner un mutual framing, unos términos en común para decir de qué estamos hablando cuando hablamos de ecología integral. ¿Superamos el hola? ¿Hola? Presupuestos, es muy difícil que una persona, una buena persona, un creyente que sea buena persona, se oponga al cuidado de la casa común. Es casi imposible. Pero lo que me encuentro es el sí, pero. Hombre, es que en nombre de la ecología se ha hecho, y es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué sí es la ecología? ¿Por qué le ponemos apellidos a la ecología? ¿Por qué hago tanto énfasis en que es ecología integral? Y si no es integral, sin gluten, blanco, ¿cuál sería la otra gama de ecologías que hay en el catálogo? Y el off the record. Entonces, presupuestos. ¿Cuántos de vosotros estudiáis economía o similares? Muy bien. Perfecto, vale. Como sabéis, hay una raíz común entre la etimología de economía y ecología, que hace referencia a la casa común que compartimos, a su conocimiento y a su cuidado. En el tema de la ecología en concretos, logos, que viene del griego, que para hacerlo simplificado sería conocer el sitio en el que vivimos, y por lo tanto el objeto de los ecosistemas es entender la relación que hay entre las partes de algo. No sé si tenéis conocidos que estén haciendo la tesis doctoral, pero nos volvemos una especie bastante repelente a ratos, porque tenemos que investigar cosas muy precisas, muy precisas. Yo recuerdo una tarde de hace un año más o menos, que mi pregunta era: ¿por qué a alguien en algún momento le hizo falta otra palabra? Porque el que inventó la palabra ecología, que las palabras no estaban ahí cuando y Dios creó y vio que las palabras eran buenas, no, las palabras las hemos ido construyendo nosotros. Cuando se construye el término ecología, ¿por qué? O sea, ¿qué querían explicar? Que no les bastaba decir naturaleza, medio ambiente, ¿por qué ecología? Y era un biólogo, creo que está en la siguiente diapositiva.
bueno, no. Es un biólogo que en 1800, finales de los 1800, quería hablar de la relación que hay entre las partes de una célula y no encontraba la palabra indicada. Y en una nota al pie usó la palabra ecología para hablar de eso que solo pasa cuando las partes están en relación. Ahí se cae ese término, muerto de la risa y del aburrimiento. 20 años después, una científica en Estados Unidos quiere hacer quiere hacer una frase similar, usa ese término y la que se ha liado con la ecología, ¿no? Vale. Existen varias, desde la ecología profunda, Deep Ecology, que quizás es la que, aunque también nos ha aportado no poca luz y no pocas verdades, quizás es la que pone un poco más nervioso al personal, porque es esa que en algunas interpretaciones muy extremas es capaz de decir que el ser humano es una plaga para el medio ambiente, para el planeta, y que si nosotros no existiéramos, el planeta estaría mejor. No sé si alguno ha escuchado este tipo de propuestas o propuestas similares, pero eso viene de la Deep Ecology. Y en el extremo contrario están las propuestas que no quieren renunciar ni siquiera a reflexionar al estilo de vida que llevamos y solo es usar los recursos de tal manera que no se terminen. Es como relacionarte con alguien de tal manera que no te denuncie, ¿no? Dices, ¿qué tanto puedo molestar a alguien sin que sea delito civil? Y hacer posible menos aún penal. Estaría raro, ¿no? Dices, ¿qué tanto puedo explotar a alguien que trabaja para mí hasta el límite que no me meta yo en un lío complicado con la ley? Tampoco. Serían los dos extremos. La ecología integral no me gusta pensar que está en el centro, sino que más bien incluye bastantes más elementos en la propuesta que hace. La propuesta de la Iglesia ha ido madurando. Hay algo que a mí me sigue sorprendiendo una barbaridad, que para publicaciones tipo Nature, que es una publicación científica de mucho nivel, y National Geographic, que es gran divulgador de estos temas, el Papa Verde no es Francisco, sino Benedicto, porque quien más hizo por la ecología, de hecho en la Santa Sede, a nivel espacio, digamos, y con la propuesta teológica fue Benedicto. Y el Papa Francisco lo que hizo fue recoger una sensibilidad que ya estaba en el legado del pontificado, aunque incluso la primera alusión a temas medioambientales, no con la palabra ecología, pero sí con los recursos naturales, fue León XIII, Rerum Novarum, inicio de la doctrina social moderna. Después de entonces para acá, casi todos los papas, con distintas palabras, pero han hecho alguna mención al respecto. Vino un boom bastante grande con Pablo VI y la Humane Vitae, entonces al hablar de la defensa de la vida, complicado que no se hablara de la vida en un poquito más amplio. No era explícito ni usaba las mismas palabras, pero ya había un interés marcado. Después con Benedicto, él siendo todavía cardenal, como cardenal Ratzinger, hay un libro precioso que os lo recomiendo, una barbaridad, que se llama Creación y Pecado, donde él a nivel teológico nos recuerda que cuando dejamos de hablar de la creación como creación, en esa narrativa, y es un disfrute poder hablar con creyentes como creyente, porque si no uno tiene que dejar este tema de la religión como para las últimas diapositivas. Ahí Ratzinger decía que cuando dejamos de hablar de la creación, se pierde la idea de que somos creados por Dios y se pierde la idea del pecado. Entonces, si el pecado no es algo que nos ha ido sucediendo en la narrativa, es nuestra naturaleza, y eso es gravísimo. Entonces, no somos personas buenas, hijos de Dios, que nos hemos equivocado, sino somos malos. La diferencia entre esas dos, teológicamente y pastoralmente, es brutal. Entonces, Benedicto giró, gracias a Dios, muchísimo hacia el interés en la investigación en la teología de la creación. Hay una instancia que ahora es uno de mis nuevos hobbies de ver quién está, que es la Comisión Teológica Internacional. Cuando Benedicto era papa, en la Comisión Teológica Internacional, él les preguntó, ¿podría hablarse de una ética universal que valga para creyentes y no creyentes, y dentro de los creyentes para cualquier religión? Y la Comisión Teológica Internacional, ahí que se pone a pensar el tema y publican un libro donde, spoiler, dicen que se puede pensar que sí podría existir una propuesta ética universal, y de existir eso se llamaría ecología integral. Y ahí se queda ese numerito guardado ahí. 2009, bien. En el 2015, ya siendo papa, el Papa Francisco, publica la Laudato Si, recogiendo una tradición enorme del legado anterior. Benedicto XVI hablaba de ecología humana. A raíz del documento de la Comisión Teológica Internacional, se ve que al hablar de integral se subraya que el ser humano no está solo en este planeta y que lo que nosotros hagamos, no solamente como malditos culpables que ensuciamos la tierra, entonces ahí donde está el ser humano se ensucia,
Yo nunca he visto a un delfín recoger basura, ¿no? Decimos, claro, donde está el humano se contamina, pero también se custodia y se resguarda. Entonces, la dignidad del ser humano va en las dos direcciones. Quizás cuando nos hemos dejado robar el discurso de cuidado del medio ambiente, se ha aumentado solamente la culpabilidad. Yo entiendo a lo que nos referimos cuando hablamos de huella cero, lo entiendo, pero yo estoy tratando también desde la universidad y mi propia investigación de dejar de usar esa frase. Qué triste es antropológicamente buscar no notarnos, ¿no? De ve a un lugar y como si no hubiera sido. No, hombre, lo suyo es que lo dejas mejor de como te lo encontraste. Que vayas y se note que has estado ahí. Que se note para bien, ¿no? Eso es propio y explícito y único del ser humano. Eso nos aleja de la deep ecology y también nos aleja de las propuestas de un tipo de consumismo descarado que solo busca llegar a los mínimos límites. Esa cultura de mínimos ha hecho muchísimo daño en la sociedad en general. Sí, pero, hasta aquí creo que todos estamos de acuerdo, es necesario hablar de crisis medioambiental habiendo tantísimos temas urgentes, importantes, tanto en la sociedad como en la iglesia. Dices, de verdad, para todo lo que hay que decir, que eso fue quizás de los comentarios que más escuché cuando se publicó la Laudato Si. He de decir que salvo alguna honrosa excepción, casi todos los comentarios no favorables los escuchaba de gente que no la leyó o que leyó titulares del que sí la leyó. Y a saber si el que sí la leyó, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Teléfono descacharrado. Pues según lo que nos propone esta maravillosa encíclica, que es un documento programático, es decir, que tiene tela y tela para dar todavía de sí, son 6 capítulos, sí, porque el problema medioambiental no es un problema ecológico por este lado y un problema social por este lado. La crisis actual que vivimos es socio-medioambiental. Entonces, la manera que tiene el ser humano de relacionarse con lo creado, bueno, con el creador, con los demás, consigo mismo y con lo creado, es lo que ha llevado a esta crisis medioambiental. Que de hecho, yo personalmente creo que sí que existe, que hay indicadores científicos suficientes. Ahora, de ahí a comprarnos según qué narrativas de todos nos vamos a morir pasado mañana, de hecho, todos nos vamos a morir, sí, spoiler en la vida, lo único seguro es que todos nos vamos a morir, de qué, cuándo y por qué, no lo sé. Y es una visión muy pobre del ser humano pensar que solo podemos contaminar y no podemos, de hecho, dar marcha atrás. Uno de los más recientes, digamos, en los 80s, premio Nobel mexicano, fue el que descubrió el agujero en la capa de ozono, que vosotros no estabais, pues estabais en la mente de Dios, pero obviamente os faltaba mucho para nacer, pero en los 80s el gran tema era la capa de ozono, el agujero en la capa de ozono, y cualquiera que tomara un aerosol, una laca, etcétera, era la capa de ozono, la capa de ozono. Es un caso de éxito porque la narrativa y la conciencia social sobre este tema logró que de hecho se revirtiera el agujero en la capa de ozono. Y actualmente no se ha sanado del todo, pero casi. O sea, ya no es una prioridad ecológica porque se ha podido revertir. Yo de verdad creo que, no sé si con todos los temas, pero con muchos va a poder ser así. O sea, hay una conciencia mayor. Ahora, pasó, que eso es, lo mencionemos ahora un poco y luego, si nos da tiempo más en el coloquio, entramos en el meollo. El pensamiento ecológico, de hecho, nace, crece y se fortalece en ámbitos de lo que ahora llamaríamos centro-derecha, ¿no? Los conservadores eran los más dados a conservar. Cuando se nos ha ido como secuestrado el mensaje, está muy vinculado a la revolución cultural de los 60s, cuando los temas sociales se alejan de una propuesta yo la verdad que políticamente me considero de centro arriba, así que yo ni para acá ni para acá, pero el hecho es que en la narrativa es más fácil ubicar los temas ecológicos hacia una postura más tirando hacia la izquierda. Generalmente decimos, bueno, más, pero ya verás tú, esta gente, ¿por dónde viene? De hecho, históricamente nunca ha sido así. Y es así de muy pocas décadas para acá. Ahora, cuando algo es bueno, merece la pena que se sumen todos. Pero ¿cómo es posible, Señor, que estos hablen de ti si no son de los nuestros? Y dice Jesús, spoiler, déjalos que hablen porque... Entonces, si se va a cuidar el medio ambiente desde distintos objetivos, mejor. Y entre más seamos de ámbitos más diversos, mejor. Entonces, si las raíces de esta crisis son antropológicas, éticas y espirituales, pocas cosas le pueden interesar más a la iglesia peregrina de la que somos parte nosotros, que aquello que sea antropológico, ético y que tenga alcance espiritual. ¿Qué tan en serio se lo ha tomado la iglesia? Bastante. La ecología integral depende del campo de la propuesta de la doctrina social, que en última instancia depende de la teología moral. Es decir, explicado pronto y mal, porque estamos diciendo cosas muy grandes, casi con un barniz, pero valga para poner el marco común.
La teología moral es la que busca decirnos cómo hay que vivir para lograr esa felicidad para la que hemos sido creados por Dios, ¿no? Entonces, de la teología moral a la doctrina social a la ecología integral. Esto es muy interesante, no sé si alguno de vosotros, por vuestra formación, conocéis un artículo, se hizo famoso en los 70s, de Lynn White, donde un científico, un biólogo, que decía que parte grande de la crisis medioambiental era culpa de la cultura judeocristiana, porque en la Biblia dice dominad la tierra, ¿no? Entonces ahí dice que vosotros explotéis. Yo no creo que le falte razón en que alguna persona nunca entendió muy bien lo que era dominar, pero ni en el campo medioambiental, ni en 85 campos más. Pero en cualquier caso, luego él mismo en ese artículo termina hablando maravillas de San Francisco de Asís y que tendría que ser el representante de las personas que trabajan por el medio ambiente. De hecho, en el 79 San Juan Pablo II lo nombra el patrono de los que trabajamos en temas relacionados con el medio ambiente. San Francisco de Asís, y por eso la Laudato Si es la Laudato Si. Laudato Si, mío Señor, alabado sea mi Señor por el don de la creación, etc. Una preciosidad de texto. Entonces, Lynn White lo que no supo, no se interesó en saber, lo cual me parece poco serio incluso científicamente, es que el verbo dominar la tierra es el mismo verbo que se usa en la Biblia para hablar de la relación del ser humano con el templo. En ningún momento se puede pensar que en el Antiguo Testamento se minusvalora en lo más mínimo la importancia del templo, ¿no? del templo de Israel, donde estaba el Arca de la Alianza, el Santo Santorum, el lugar del encuentro con Dios, ¿no? Entonces, era ser señores de, no dueños, administradores. De hecho, la tradición más reciente, más actual, va utilizando, y la Laudato Si se ha hecho una propuesta firme en esa línea, de ser custodios de la creación. Y se dice que donde hay custodio, hay culto y hay cultura. Los tres elementos me parecen profundamente universitarios y quizás aún más propios de los colegios mayores. Cultura, cultivo, culto, ¿no? La postura de dominio y uso, y no tanto relación, por supuesto que ha aumentado la crisis medioambiental en 10.000 escenarios. La Laudato Si, como encíclica, es el documento magisterial más citado académicamente en la historia. A mí esto me sigue pareciendo apasionante. Si uno entra a Scopus y textos duros de donde van los artículos, que algunos de vosotros seguro ya lo sabéis, que se Q1, Q2, Q3, Q4, y que es una pequeña esclavitud, el texto pontificio con más citas académicas es la Laudato Si. ¿Por qué? Porque para redactarlo se acudió a científicos de más alto nivel, interdisciplinares. Entonces, no es que en otras encíclicas no, pero ninguna al nivel de esta, ¿no? Entonces, eso es espectacular, porque creo que sobre todo en el contexto de la Iglesia de España en el siglo XXI en el que nosotros nos relacionamos, nuestro problema no es la persecución, chicos, es la irrelevancia, ¿no? Es que no tengamos una palabra de vida que decirle a los demás, es que nuestra propuesta socialmente no aporte ni luz, ni conflicto, ni cuestionamiento. Entonces, de verdad que las personas de ciencia, cuando hablan de ecología, no puedan saltarse la Laudato Si por lo que ha venido a introducir en la conversación, me parece potentísimo. Entonces, ha abierto conversaciones que yo jamás pensé tener, ¿no? Con personas que me pillan muy lejos en el marco ideológico, digamos, pero que han visto en la Laudato Si una conversación interesante y no se la quieren perder, ¿no? Ser custodios de la creación deja del todo claro nuestro sitio peculiar, imagen de Dios como toda la creación, pero semejanza como ninguno otro. Esto es teología de la creación, que no es lo mismo que la ecoteología. Si nos da tiempo lo abordaremos. No sé si me estoy haciendo yo a mí misma un spoiler, pero a mí me gusta mucho pensar y constatar que ahí donde empieza a haber conciencia ecológica, de ecología integral, de teología de la creación, generalmente, de verdad, muy, muy cerca en el tiempo, hay expresiones de teología del cuerpo y hay expresiones de vida en el espíritu, ¿no? La gente se va familiarizando más con la belleza que es alabar al Señor, y con expresiones y que ya no lo delimita solo a un tipo de personas que van a un tipo de oraciones. No, le viene muy bien al corazón de todo cristiano tener momentos de alabanza, y hacen bien. No sé cuántos de vosotros habéis participado ya en actividades de teología del cuerpo, pero es profundamente del Evangelio, porque es como ese pasaje, ¿no? Que del tesoro se sacan cosas nuevas y viejas, porque el mayor piropo que puedes decir de la teología del cuerpo es que es lo de toda la vida. Sí, sí, como todo el Evangelio. Dice, las novedades por novedades tienen muy poco de evangélico. El punto es que de repente vuelves a ver bellezas nuevas y viejas. Estoy bastante segura que casi todos vuestros abuelos
si escuchan esto dirían, pues lo de toda la vida, ¿no? O sea, cero novedad. Sí, yo llevo, les decía, viviendo en España 15 años y he visto que un valor que a mí me parece precioso y profundamente español se empieza a debilitar, que es la austeridad, ¿no? Gastamos dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para llamar la atención de gente a la que no le importamos, un comino, ¿no? Van quebrando pequeños negocios para que Primark tenga extensiones de terreno más grandes. No sé cuántos de vosotros sois hijos de autónomos, pero si vuestros padres son autónomos y comerciantes, su opinión sobre Amazon será bastante cuestionable, ¿no? No vamos a satanizar estas plataformas, pero sí hacer una reflexión desde la ecología integral. ¿Cómo me relaciono, ¿no? Con mi cultura, con mi culto, con mi consumo? Y la propuesta que nos hace la conversión ecológica desde Juan Pablo II, perdón, es la propia de la toma de conciencia, la gratitud, el asombro y el cuidado. ¿Qué sociedad no sería mejor con mayor toma de conciencia, gratitud, asombro y cuidado? ¿Qué pide la Laudato Si? Oración y contemplación, aprendizaje de la naturaleza, observancia del día de descanso. Dices, aquí lo más contenedor amarillo que hay es el fondo de mi presentación, pero veis que esto al final sí alcanza el tema de separemos el plástico del cartón del cristal, sí, pero no empieza ni siquiera ahí. Es decir, ¿cómo estamos viviendo? ¿A qué ritmo de consumo? ¿Por qué temas me considero o considero a los otros valiosos? Ahí empieza la ecología integral. Y después, de verdad, sí es como un fruto maduro el poner atención a los residuos, a los materiales, vale, pero no empieza ahí la conversación, es una consecuencia. Reducción de la participación de formas materialistas de consumo, un paso tan sencillo como dar las gracias antes y después de comer, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque esta comida no ha aparecido aquí mágicamente. Alguien me la ha preparado, alguien ha trabajado. O sea, don Alfonso López Quintas, filósofo muy querido en el mundo universitario y al que le debemos muchísimo en la Francisco de Vitoria. Digamos, todo es un encuentro de relaciones. No es casual, chicos, que los dos elementos con los que se celebra la Eucaristía, el pan y el vino, son un cúmulo de relaciones también. Hay una canción que es como muy de abuelas, pero es precioso. Yo ahora, ya que estoy en este tema de la ecología, entro más en modo abuela. Dice, claro, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Dice, wow, todo, ¿no? La cerveza que os estáis tomando, las patatas que os estáis tomando, es fruto del trabajo de mucha gente, del cultivo del campo, de la tierra. Por ahí va la ecología integral. Relación del individuo con Dios, con la naturaleza y con las demás personas. Vincular la espiritualidad a la conciencia medioambiental, cuando se hace desde la teología, no alimenta culpabilidades, sino responsabilidad. Y va más allá de los individuos y por supuesto que se extienda a sistemas económicos y políticos, por supuesto que sí. Os ponía el ejemplo fácil de Amazon, que no hay manera de que una librería de pueblo compita contra Amazon, pero también sé de pequeñas empresas que están saliendo adelante por Amazon, entonces no va rápido de satanizar una marca u otra, salvo Shame y Temu, eso sí, aunque quede grabado, sí, eso sí, 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 no hay manera. Pero en los demás hay que analizar, hay que reflexionar, hay que tener una visión crítica del sistema de consumo. Decía Benedicto XVI que toda compra es un acto moral, porque estoy decidiendo dónde va mi dinero. Un acto moral, esto es tela, ¿eh? Esto daría para una charla en sí mismo, de las compras como actos morales.